Pasen adelante, dijo mi madre con una calidez que solo ella podía transmitir, mientras le daba un suave beso en la mejilla a su visitante. El hombre extendió la mano con una confianza que parecía innata, y tomando mi maleta, me miró a los ojos con una intensidad que me dejó atónita. Tu madre tenía razón, eres muy bella, casi igual que ella, comentó con una sonrisa encantadora que parecía iluminar su rostro. Me sorprendió su halago, y en ese instante, me di cuenta de que no había imaginado que un hombre pudiera ser tan atractivo. Su figura era imponente, esculpida por las horas que dedicaba al gimnasio. Era alto, con espaldas anchas que evocaban fuerza y protección, y su cabello, un mechón desordenado y ondulado, le daba un aire despreocupado pero cautivador. En ese momento, sentí cómo mis mejillas se sonrojaban, no era solo su apariencia, sino también la manera en que sus ojos se posaban sobre mí, explorando mis rasgos con una mezcla de admiración y curiosidad. Desde pequeña, siempre fui delgada por naturaleza, no importaba cuántas veces intentara comer más, mi peso se mantenía constante. Era un rasgo que había heredado de mi madre, quien siempre había tenido una figura esbelta. Realmente, no necesitaba ir al gimnasio, pero me gustaba fortalecer mis músculos y cuidar de mi apariencia. Esa tarde, llevaba un pantalón vaquero ceñido que acentuaba mis curvas de manera sutil, junto con una blusa que había abotonado dejando entrever un poco más de piel de lo habitual. Era una costumbre que había adoptado a lo largo de los años, quizás como un intento inconsciente de llamar la atención. Llévala y muéstrale su habitación, mientras yo termino de acomodar la mesa, seguramente vendrá con hambre, dijo mi madre, con esa voz suave que siempre tenía cuando hablaba. Él asintió, y juntos comenzamos a caminar por el pasillo de la casa, un lugar que me resultaba completamente desconocido y fascinante. Mientras avanzábamos, sentí la mirada de aquel hombre detrás de mí, como si estuviera disfrutando de la vista, apreciando cada paso que daba. Su mirada era intensa y penetrante, y por un momento, pensé que podría desentrañar mis más profundos secretos con solo una ojeada. La habitación a la que me llevó estaba decorada con un estilo elegante y sobrio, con una cama grande y acogedora en el centro. Las paredes estaban adornadas con cuadros que evocaban tranquilidad y sofisticación. Antes de que pudiera expresar mi agradecimiento por su amabilidad, su mano rozó la mía de manera casi imperceptible, un roce que envió un escalofrío por mi espina dorsal. Mis sentimientos se entremezclaban entre la atracción y la incertidumbre. Había algo en su cortesía, algo que me hacía dudar de sus intenciones. La cena transcurrió en un ambiente tenso, marcado por miradas furtivas y sonrisas que parecían esconder secretos más profundos. Me sentía como en medio de un juego de seducción silenciosa, donde cada palabra y gesto eran piezas de un rompecabezas que todavía estaba lejos de armar. Mientras mi madre, ajena a la corriente subyacente, hablaba animadamente de trivialidades, yo no podía evitar sentir que algo no encajaba. Era como si estuviera en un escenario donde todos conocían su papel, menos yo. Al finalizar la cena, me dirigí a mi habitación, pero justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, él me detuvo con un gesto amable. Sus ojos penetrantes se encontraron con los míos, y en un susurro apenas audible, dijo, «Esta casa guarda más secretos de los que puedas imaginar. Y tú, querida, ahora serás parte de su historia». Con esas palabras enigmáticas, dejó la puerta entreabierta y se perdió en la penumbra del pasillo, dejándome con un nudo en el estómago y muchas preguntas sin respuesta. Mi llegada a la casa de mi madre no era, en absoluto, casual. Mi padre, en su última voluntad, me había dejado una herencia que debía firmar. Pero lo que realmente me impulsaba a regresar no era el interés por los bienes materiales que me había legado, sino una creciente preocupación por la relación que mi madre mantenía con ese hombre. Un individuo cuyas intenciones eran tan claras como el cristal,
que separa la verdad de la mentira. Había escuchado rumores sobre sus deseos, sobre ambiciones egoístas que se acercaban a lo absurdo. Mi padre, en su sabiduría, había dejado un legado con la esperanza de que mi madre creara algo duradero, algo que honrara su memoria. Pero ese hombre tenía otros planes en mente. Quería que ella le financiara un gimnasio propio, una empresa que, a todas luces, solo serviría para alimentar su vanidad. Cada vez que veía esa sonrisa arrogante en su rostro, mi corazón se llenaba de desconfianza. Sus palabras eran dulces, casi como un veneno sutil, pero mis instintos me advertían que no debía dejarme engañar. Al cruzar la puerta de la casa, mis sospechas se confirmaron. Lo vi esperándome, con esa sonrisa arrogante que ocultaba sus verdaderas intenciones. En ese momento, supe que tenía que actuar, debía hacer algo para proteger a mi madre de sus artimañas. Decidí jugar con fuego. Aprovecharía que sus ojos se posaran en mí para confundirlo, para hacerle creer que yo era su presa fácil. Era mi única oportunidad de acercarme lo suficiente para desvelar sus verdaderas intenciones y abrir los ojos de mi madre. Me convertiría en la distracción perfecta. Busqué la posición ideal para la cámara que siempre llevaba conmigo, una aliada silenciosa en esta misión. La coloqué estratégicamente en mi habitación, asegurándome de captar cada gesto, cada mirada de aquel hombre. El quinto día de mi estancia, anunció que saldría para ultimar los detalles del documento de la herencia. Era el momento perfecto para poner en marcha mi plan. Sin embargo, para mi sorpresa, él ya estaba buscándome. Con una sonrisa cómplice, me dijo que estaba a punto de dirigirse a mi habitación para compartir un café juntos. Nos encontramos en el corredor de la casa, y mientras disfrutábamos de la tranquilidad del lugar, decidí revelarle un pensamiento que había estado rondando mi mente. Envidio a mi madre, le confesé, observando su reacción con atención. Su respuesta fue una sonrisa pícara, acompañada de un comentario inesperado: pues yo estoy joven y fuerte, no creo que sea difícil tenerlas a las dos. Me reí ante su respuesta, pero le aclaré que mi envidia no iba por ese camino. Bajó la cabeza, y con una expresión más seria, dijo un tímido perdón. No me refería a eso, continué. Me refiero a que la veo feliz, aunque no estoy segura de si tú lo eres con ella. Aseguró que sí era feliz, pero yo no me detuve ahí. Ya que tocaste el tema de si puedes tener dos, tampoco rechazaría la oferta, le dije con determinación. Ante mi comentario, sus ojos se abrieron sorprendidos, como si estuviera revelando una verdad que no esperaba. ¿Estás hablando en serio?, preguntó. Estoy hablando con más seguridad de la que tiene un candado cerrado, respondí, intentando mantener la compostura. Sabes, últimamente tu madre ha tenido dificultades. Y la verdad es que estoy muy necesitado. Me gustaría realmente que tú ocuparas y sacaras la tarea de ella por hoy, dijo, apretando ligeramente mi mano, como si intentara establecer un vínculo más fuerte. Mis manos temblaban ligeramente mientras escuchaba esas palabras, susurradas con una mezcla de urgencia y desesperación. La mirada intensa de aquel hombre, que se había convertido en una sombra constante en la vida de mi madre, ahora estaba dirigida hacia mí. Era una petición inusual, inquietante. Sin apenas procesar la situación, me vi llevada por él hacia mi habitación. Caminamos en silencio, y las paredes de la casa parecían estrecharse a nuestro alrededor. Yo trataba de ocultar la incomodidad que se apoderaba de mí, mientras una voz en mi mente repetía que esto no era correcto, que algo no encajaba. Mejor vamos a la habitación de tu madre, porque así me la imagino a ella, comentó, y un escalofrío recorrió mi espalda. Mi voz se atascó en mi garganta: no es mejor en la mía, para que, si llega, no sospeche nada. Tan pronto como cruzamos la puerta de mi habitación, la atmósfera cambió drásticamente.
Mi corazón latía con fuerza, y me preguntaba qué oscuro proceder era el mío, todo por intentar abrirle los ojos a mi madre. Aunque mi intención inicial era grabar y no llegar hasta ese punto, me vi atrapada en un dilema moral. Aquí estoy a tu disposición, dijo él, y sus palabras colgaron en el aire, pesadas como una tormenta a punto de desatarse. Me olvidé de cuál era mi propósito y me dejé llevar por el momento. Al comprobar que realmente era un tres patas, entendí que su naturaleza era muy diferente a lo que había imaginado. No era una deformidad física, sino una característica de su comportamiento. En ese instante, comprendí por qué mi madre se aferraba a él, ignorando su comportamiento. Tenía el don de elevarla al cielo con un toque sutil, una habilidad de la que yo desconocía hasta ese momento. Con el paso de los días, la tensión entre nosotros creció. Cada conversación que compartíamos parecía estar cargada de una energía palpable, y cada gesto se sentía como un pequeño juego de ajedrez, donde ambos intentábamos anticipar los movimientos del otro. La situación era complicada y peligrosa, pero al mismo tiempo, había algo intrigante en esa danza sutil de atracción y poder. Finalmente, llegó el día de firmar los documentos. Me sentía atrapada entre mis leales intenciones y la creciente ansiedad de lo que sucedería después. Mis sentimientos hacia él estaban en conflicto, lo deseaba, pero al mismo tiempo, sabía que debía proteger a mi madre de sus posibles engaños. En el fondo de mi corazón, sentía que mis acciones podían cambiar el rumbo de sus vidas, y eso me llenaba de una mezcla de esperanza y desesperación. Cuando finalmente firmé los documentos, lo hice con el corazón pesado, sintiendo que cada trazo de mi firma era una condena no solo para mí, sino para la relación de mi madre con ese hombre. Al salir de la casa, decidí no decir nada. Quizás era mejor que ella siguiera viviendo en su burbuja de felicidad, aunque yo supiera que era frágil. En ese momento, entendí que a veces, el silencio era más poderoso que 1000 palabras. Hoy en día, mi madre sigue con él, ajena a los secretos que esta casa encierra, mientras yo sigo en busca de respuestas y de mi propio camino. La historia que comenzó con una simple llegada se ha convertido en un laberinto de emociones, decisiones y secretos que se niegan a ser revelados. Mi madre merece ser feliz, y aunque temo por su futuro, siento que es un destino que ella debe enfrentar por sí sola.